Buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a realizar una maqueta del cerebro y sus partes, para lo cual utilizaré los siguientes materiales como son un calabazo, de lo cual utilizaré únicamente la mitad de la corteza del calabazo. También témperas, un estilete, las tijeras, pinceles, silicona líquida, plastilina y espuma flex. Luego de esto, seguiré con el siguiente proceso, que es, primero, adecuarle la corteza del calabazo, ¿sí? Luego voy a pintar con las témperas. Está con amarillo. Píntale el amarillo. No se entra mucho. Bueno, luego de un largo proceso le he querido dar forma a las partes del cerebro, de las cuales está compuesto. Hemos finalizado de pintar cada una de sus partes, para luego manipular la plastilina en pequeños rollos, para lo cual tendré que cortarlos en finas partes con el estilete. No se entra en eso. Bueno, una vez que hemos terminado o finalizado de rellenar cada una de las partes que contiene el cerebro, vamos a proceder a ponerles las partes. Aquí tenemos el cerebro. Este cerebro a su vez está dividido en dos partes, como son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Por lo tanto, acá tendremos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Luego, tenemos que el cerebro está conformado por lóbulos. En este caso tenemos el lóbulo frontal que se encuentra acá en la frente. ¿Ya? Luego tenemos el lóbulo temporal que se encuentra en la parte derecha del cerebro. También así tenemos el lóbulo parietal que se encuentra en la parte izquierda del cerebro. Para luego complementar con el lóbulo occipital. Continuando nosotros por la parte de atrás tenemos lo siguiente, el cerebelo, la corteza cerebral, el bulbo raquídeo y el tronco encefálico. El siguiente paso será explicar cada una de las funciones que realiza las partes del cerebro. Primero empezaré definiendo qué es neuropsicología. La neuropsicología estudia la relación entre el cerebro y el comportamiento en el contexto de conducta y cognición.
Cuando ésta se aplica en el entorno educativo, se habla de neuropsicología educativa, ya que es la unión de la pedagogía, la psicología y la neurociencia. A continuación, el cerebro. Es un órgano completo y forma parte del sistema nervioso central y posee una estructura conformada por las siguientes partes. Así, tenemos el bulbo raquídeo, que se encuentra acá, en esta parte, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se encarga de controlar los altos reflejos como respirar, presión arterial, digestión y parpadeo. Es el puente entre el encéfalo y la médula espinal. Luego tenemos el tronco encefálico. Se encuentra en la base del cráneo y contacta con la médula espinal. Así se denomina a toda esta parte en la cual también se ubica el bulbo raquídeo. El tronco controla las funciones vitales como el ritmo cardíaco, la respiración y la presión arterial. Este permite a su vez que el cerebro se conecte con el sistema nervioso central y periférico. Luego tenemos el cerebelo. Se ubica en la base del cráneo en su parte posterior y se encarga de mantener el equilibrio, la postura y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo, es decir, que estos sean coordinados y precisos. Así también nuevamente tenemos el cerebro. ¿Qué nos dice que es el cerebro? El cerebro presenta una superficie arrugada. Son pliegues que conforman lo que se conoce como mapa de la corteza cerebral, en el cual se identifican las áreas y zonas que componen dicho órgano. Sus partes se relacionan con los sentidos, las emociones, los recuerdos e inteligencia. La corteza cerebral. El cerebro posee un tejido neuronal y fibras nerviosas organizadas en pliegues rigurosidades conectadas entre sí. Estos pliegues que tienen la corteza reciben el nombre de surcos y la zona lisa y abultada entre ellos circunvolución. Como habíamos dicho anteriormente, el cerebro se encuentra dividido en dos partes. Así tenemos el hemisferio derecho. ¿Qué hace el hemisferio derecho? Es el área que controla la parte izquierda del cuerpo y se encarga de las percepciones de la ubicación espacio-temporal de las personas, es decir, se relaciona con la expresión no verbal, por ejemplo, la intuición o el reconocimiento de las caras o voces. En este hemisferio, los pensamientos y los recuerdos se manifiestan a través de imágenes. Luego tenemos el hemisferio izquierdo, que es el que regula la parte motriz del hemisferio derecho del cuerpo. Recibe la información del medio externo y la procesa para su comprensión. Por ejemplo, se encarga de descifrar cálculos matemáticos, razonamientos lógicos, así como también la música y el lenguaje. También regula el comportamiento humano. A continuación tenemos los lóbulos cerebrales. Así tenemos el lóbulo frontal. El lóbulo más grande del cerebro regula la memoria funcional y el lenguaje, además de controlar funciones ejecutivas tales como resolver problemas, controlar impulsos, planificar el lenguaje, movimientos, las emociones. El ejemplo es que transforma los pensamientos en palabras. Lóbulo temporal. Se encuentra a los laterales del cerebro, de forma horizontal y pegados a las sienes. Su función principal se vincula a la memoria, así como al procesamiento auditivo del lenguaje. Lóbulo parietal. Se encuentra entre el frontal y el occipital. Procesa la información sensorial relacionada con el tacto, temperatura y el dolor, así como controlar los movimientos recibiendo y procesando información visual del lóbulo occipital, conectando con la memoria. Lóbulo occipital.
Se ubica en la parte posterior del cráneo, cerca de la nuca, siendo la primera zona en procesar la información visual. Gracias a que aquí se concentra esta información, podemos comprender el medio que nos rodea. Para finalizar, definiré el significado de neurodidáctica y su relación con la neuropsicología. Es una rama de la pedagogía basada en las neurociencias que otorga una nueva orientación a la educación. Es la unión de las ciencias cognitivas y las neurociencias con la educación, que tiene como objetivo diseñar estrategias didácticas y metodológicas más eficientes, que no solo aseguren un marco teórico y filosófico, sino que promuevan un mayor desarrollo cerebral, es decir, mayor aprendizaje, en términos que la educación pueda interpretar eficientemente.